Muy bien, 15:45 minutos, actualizamos la información en la pantalla de RTS a esta hora de la tarde y nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de prensa que brinda el ministro de Gobierno Fabián Bastía y el ministro de Economía Pablo Olivares sobre la política salarial 2024. Hemos trabajado mucho, hasta recién, hasta hace pocos minutos, evaluando las condiciones económicas, financieras de la provincia, como lo hemos hecho desde que asumimos, y lógicamente atendiendo a lo que siempre fue el compromiso y la palabra de nuestro gobernador de cumplir con el contrato electoral, de cumplir con la palabra empeñada, de hacernos cargo de los problemas. Ustedes saben que el contexto nacional es muy complejo y se ha complejizado mucho más a partir de los últimos tiempos, en un proceso inflacionario importante que veníamos teniendo y que se aceleró, con una mengua de los ingresos de la provincia, inclusive con leyes electorales de impacto fiscal de la época de Massa, que hicieron ya en su momento que tuviéramos menos recursos, la caída de la economía, los pronósticos de una caída del PBI en el año de 4 puntos, pero acentuado en los primer semestre. Datos que llegaron ayer, que colegas que ustedes conocen y colegas suyos o alguno de ustedes ha publicado, de 12,2% de caída en los ingresos reales. Bueno, con todo ese contexto y con todo eso que nos toca, nuestra provincia, nuestro gobierno ha cumplido con todas las obligaciones pendientes que había, con muchas de ellas que existían al momento de asumir. Por ejemplo, deuda de vialidad desde el año noviembre del 22, deuda con proveedores del Estado en materia de medicamentos, municipios y comunas, con distintos proveedores del Estado, obra pública. Vamos cumpliendo con obligaciones usando los recursos públicos de manera eficiente. Mucho tiempo antes de asumir le decíamos, acostúmbrense a conocer la palabra eficiencia del uso de los recursos públicos. Somos muy respetuosos del impuesto de todos los santafesinos y de la contribución y el esfuerzo que hacen y que sostienen a nuestra provincia. Con todo eso y con esos esfuerzos también los hacemos atendiendo a los trabajadores. Nuestros compañeros de trabajo son las personas que todos los días comparten con nosotros el esfuerzo y que nos ayudan a llevar adelante en conjunto nuestra gestión. Y siempre fue el compromiso de atender sus necesidades y de atender, lógicamente, la actualización de sus saberes. No nos olvidamos que estamos en un contexto donde todos los santafesinos, acá nosotros no gobernamos para un sector, cuando decimos el sector público, que lo componen distintos aspectos del mismo, acá hay muchos santafesinos que la están pasando muy mal también, que tienen actividades informales y que tienen necesidad. En ese contexto nosotros atendemos y tratamos de resolver todo. Hay aumento de la pobreza, hay aumento de la demanda de atención social. Y en ese contexto es que hemos trabajado muchísimo, aún sin conocer, por ejemplo, cómo va a terminar siendo la política económica nacional definitiva y cuál es el anclaje legal de las mismas y la definición de las mismas, porque hoy recién se empieza a discutir la ley ómnibus, que lógicamente va a tener impacto en las cuentas públicas, que se anuncia un fuerte impacto, que nuestro gobierno contempla, pero en ese contexto de gran compromiso con la ciudadanía, cumplir con otros compromisos que también nos quedaron, como es la paritaria 2023, nosotros en este momento vamos a comunicar la actualización salarial que dijimos que íbamos a hacer conforme al aumento de los ingresos que tuviera la provincia. Es decir, vamos a ser muy fieles a lo que públicamente
siempre hemos sostenido. Así que eso es lo que nosotros le queremos exponer, rescatar a todos los equipos técnicos que han trabajado muchísimo, decir que de manera inédita la provincia de Santa Fe tiene las paritarias todas abiertas, todas en discusión, en debate, todas trabajando. La de educación desde la primera semana de enero, como habíamos dicho, y de todo el sector público la tiene a la paritaria abierta. Hoy se completó con el representante de los trabajadores de la salud, y en ese contexto, llegando al último día del mes de enero, un mes de enero muy difícil, y habiendo escuchado a todos y habiendo debatido sobre distintas situaciones que tienen que ver con el sector público y en el que a cada uno de ellos particularmente los alcanza, pero al conjunto de la sociedad, nosotros terminamos enero y estamos en condiciones de anunciarles a ustedes la actualización salarial conforme al aumento de ingresos que ha tenido la provincia de Santa Fe, y en este caso el ministro de Economía va a dar los detalles de la misma. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, siendo el último día del mes de enero, por las consideraciones que decía el ministro de Gobierno, por liquidación complementaria, se va a abonar los ingresos de la provincia en diciembre. Los recursos corrientes de la provincia tuvieron un crecimiento del 14% mensual, por lo cual, en virtud de la indicación y lo que viene planteando el propio gobernador de la provincia, de que actualizar los salarios conforme a las posibilidades de los mayores recursos, es liquidar este 14% con los saberes en base a los saberes de enero, mediante liquidación complementaria, la cual un poco a lo largo de los próximos días daremos a conocer el momento en que se abonará. Y de esta manera comenzar a dar cumplimiento con el compromiso que implicaba la actualización con el porcentaje que implica la diferencia de la acumulación de inflación durante el año 2023 con respecto al incremento que tuvieron los salarios en el mismo año. De esta forma se estará dando un comienzo de cumplimiento con este primer mes, que esperemos que, conforme a lo que evolucionen los recursos en este mes de enero e inclusive el mes de febrero, esperemos que en el próximo mes o en los próximos 2 meses podamos estar terminando de completar este incremento salarial conforme a la paritaria 2023. De esta forma, también, además de aplicar este 14%, estaremos garantizando que ningún trabajador abonado retribuido por cargo va a tener un incremento menor a los 50.000 pesos respecto a lo que, digamos, incremento menor a 50.000 pesos respecto a lo que percibió en diciembre, con lo cual esto se añade, además de actualizar el 14%, esta garantía de que nadie va a percibir un incremento menor a esa cifra. Parte de la propuesta que pueden llegar a elevar el viernes a los docentes? Esto será informado en el ámbito paritario. Como bien decía el ministro de Gobierno, las paritarias en forma inédita están convocadas y funcionando todas durante el primer mes del año. Esto será comunicado porque es el cumplimiento de un compromiso paritario por continuidad jurídica del Estado. No dejamos de tener las valoraciones que hemos expresado anteriormente sobre las condiciones que llevaron a este acuerdo, pero por esa condición, por 2 razones, por la continuidad jurídica del Estado y porque los trabajadores no tienen la culpa de determinados comportamientos, principalmente de los gobiernos salientes, el gobierno va a hacer el esfuerzo conforme a la evolución de los recursos para poder hacer ese cumplimiento. Por lo cual, esto es un cumplimiento de la paritaria 2023, lo cual en forma coexistente va a hacerlo con el funcionamiento del resto de las discusiones salariales y de condiciones de trabajo que van a tener lugar seguramente durante el transcurso del mes de febrero. En base a lo que pudieron dialogar en reuniones ya con los gremios, ¿creen que van a estar conformes? Porque ellos planteaban una diferencia del 36% aproximadamente. Bueno, esa es la diferencia que surge de la acumulación de la inflación durante el año 2023 con el incremento acumulado de los salarios durante el año 2023. Valga aclarar. Particularmente, esto ha significado que durante el año 2023, de 215% que fue la inflación,
el gobierno saliente cumplió con el 131. Es decir, esto que ha significado que una parte muy importante del incremento salarial que debe realizarse por el año 2023 le ha quedado a la gestión actual. Esa diferencia es la que usted menciona, esa parte de esa diferencia es lo que se está cumpliendo con este incremento del 14% y esperemos que con lo que vamos a añadir en el mes de febrero, en virtud de lo que esperamos que siga creciendo los recursos en términos nominales, aunque en términos reales están por debajo de la inflación, esperemos que eso se pueda llegar a hacer. Son las posibilidades, nos mantenemos en lo que desde el primer día ha manifestado el gobernador de actualizar los salarios conforme a las posibilidades de los recursos y es la forma de que encontramos de poder coexistir o cumplimentar con las dos condiciones, cumplir con lo que significó el cierre de la paritaria 2023 y cumplir con hacerlo conforme a la evolución de los recursos. O sea que la propuesta que vendría del gobierno próximamente con los gremios es un porcentaje que pueda darse ya pensando en paritaria 2024, pero tratar de cumplir ese porcentaje 2023 juntos. Exactamente, es un cumplimiento de una parte. Creemos que hacerlo semejante porcentaje, que es inédito en este país, que se esté hablando de un incremento de este porcentaje, igual el gobierno lo está tratando de hacer y compatibilizando cómo van a evolucionar sus recursos. Al mismo tiempo se estarán dando las discusiones con el resto de las condiciones laborales, pero también de cara a lo que es la política salarial propiamente dicha del año 2024. Eso no lo desconocemos, sino que estamos tratando de hacer un esfuerzo muy intenso, muy fuerte, porque como dice el ministro de Gobierno, también hemos tenido que cumplir otros compromisos. Municipios y comunas han tenido un año para cobrar contratos con vialidad que se les debían, compromisos también con municipios y comunas por planes incluir, por Fondo de Obras Menores, compromisos con contratistas del Estado, que también tenían varios meses atrasados y estamos esperando terminar enero con un plazo de pago conforme a lo que establece la Ley de Obras Públicas, es decir, dentro de los 60 días. Todo eso lo hemos tratado de hacer con un tremendo esfuerzo. En este caso lo estamos haciendo en una primera etapa con los trabajadores, porque, vuelvo a recalcar, estamos terminando el mes de enero y el propio gobernador entendió que era importante que los trabajadores tuviesen un incremento con el mes, que se va a liquidar por planilla complementaria, y que esa diferencia de inflación del año 2023, esa parte mayoritaria o voluminosa de la diferencia de inflación y sueldo que quedó del año 2023 y que le corresponde abonar a esta gestión, se va a hacer conforme a la evolución de los recursos y esperemos que en los próximos meses podamos completarlo. Ministro, si la negociación paritaria fracasa, ¿está la posibilidad de un decreto? Todos los aumentos salariales se disponen por decreto. Esto no estamos hablando de una propuesta salarial, estamos hablando de un... Pensando en lo que comienza el viernes, disculpe. No hablo sobre situaciones hipotéticas, porque primero nos queda todavía un mes o más de debate, estamos recién finalizando enero, y lo que siempre entendemos como lo deseable y entendemos como que sería lo normal es que podamos llegar a acuerdos de incrementos salariales en el marco de la paritaria. Por eso entendemos, no queremos hablar sobre situaciones hipotéticas, sino que apelamos a que esto termine en acuerdos paritarios con nuevas pautas que permitan comenzar el año. Ministro, en relación a los ingresos, ¿se proyectan en este trimestre similares porcentajes, para ir manejándolo, o es muy complicado, saberlo? Previsión de recursos en la macroeconomía argentina, donde se están discutiendo cuestiones muy trascendentes en el Congreso y con una volatilidad macroeconómica extrema, es muy difícil decir siquiera cómo va a ser febrero, ni hablar lo que es el trimestre. Aún así, el compromiso de que conforme evolucionen los recursos en términos nominales, el compromiso del gobernador es que ese incremento se traslade en términos de incumplimiento del diferencial de inflación y aumento salarial del año 2023. ¿Puede explicar cuál ha sido el 14% de aumento de los recursos reales? ¿Cómo se dio? ¿A qué se debe? ¿Hubo un mayor pago de impuestos por parte de los santafesinos en distintos lugares? Ha sido un 14% de aumento nominal en un mes donde hubo un 27,9% de inflación. Por lo tanto, no es que hubo un decrecimiento de los recursos en términos reales. En un mes donde la inflación es del 27,9%, tener incremento de los recursos corrientes un 14%, en realidad es una caída de los recursos, y eso obedeció puntualmente a un proceso recesivo e inflacionario como el que estamos atravesando, y esperemos, hacemos mayores deseos de que eso se pueda atravesar en los próximos meses.
Muy bien, hasta allí la conferencia de prensa que acaban de brindar tanto el ministro de Gobierno de la provincia, Fabián Bastía, como el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, dejando en claro, allí lo vamos a reflejar seguramente a través de nuestra cronista Lucía Modotti, que está trabajando en vivo en Casa de Gobierno, el anuncio que se le va a trasladar a los gremios docentes, estatales y del sector salud en los próximos días. De acuerdo a las posibilidades concretas de recursos que tiene el Estado provincial, teniendo en cuenta la precisión de la paritaria 2023, mes de diciembre pendiente de resolución, el gobierno va a ofertar un 14% de incremento a los trabajadores, teniendo en cuenta esto que decimos. La posibilidad de seguir discutiendo a través de lo que va a ser el próximo mes de febrero, el complemento de lo que queda pendiente de diciembre y analizar la evolución de los recursos del mes de enero. Pero este es de alguna manera el adelanto que se le va a comunicar a los gremios próximamente respecto a este 14% correspondiente a la paritaria de diciembre de 2023. Lucía. Sí, así es. Cumplió con su palabra el gobierno provincial, lo había anunciado ya en la primera reunión con los gremios docentes. Se va a dar una oferta de acuerdo a los ingresos que tenga el gobierno, que tenga la provincia, y finalmente lo hicieron 14%. Hoy a la mañana, una vez terminada la paritaria de salud, el ministro de Trabajo ya había anunciado que iban a hacer esto, ya había anunciado que se iba a conocer en las próximas horas cuál iba a ser ese incremento que se le iba a estar dando a todos los gremios por igual. Bueno, se cumplió 14%. Es lo que creció en este último mes la provincia, son los ingresos que pudo recaudar la provincia y eso se traslada de manera automática al salario de los trabajadores estatales, docentes y también de salud. Está un poco lejos de lo que querían en un principio los referentes de los gremios. Recordemos que ellos estaban diciendo que había una diferencia del 36%. Sí. Esto ya se había hablado igual en las reuniones paritarias. El gobierno había dejado en claro cómo iban a ser los incrementos y las ofertas que se iban a hacer. Bueno, finalmente llegó 14%, corresponde a lo que es la paritaria del 2023. Ya hicieron todo un panorama, tanto el ministro de Gobierno como el ministro de Economía, sobre los números que tiene la provincia, sobre los ingresos y la situación económica que está atravesando la provincia, y ese 14% y esta oferta responde justamente a eso. Habrá que ver ahora la respuesta de los gremios. Recordemos que el viernes hay una reunión ya programada con los docentes, que eran quienes habían tenido una postura más dura entre los gremios respecto a la postura de gobierno, así que vamos a estar atentos también a eso. Efectivamente, van a ser 48 horas de análisis respecto a lo que acabamos de conocer de boca de dos funcionarios claves del Poder Ejecutivo a nivel provincial. Comenzaba el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, dando cuenta de la caída en los niveles de recaudación y enumerando las cuentas de las cuales tuvo que hacerse cargo esta gestión: pago en vialidad, pago de asignaciones, aumento de la demanda social, pago a proveedores pendientes en la provincia con deudas realmente muy abultadas, con lo cual también se honró la palabra y se cumplió en este punto. No se cierra obviamente la discusión porque hay todavía una diferencia que seguramente será saldada próximamente de acuerdo a la evolución de los recursos, según lo manifestado hace minutos nada más. Te agradecemos por el trabajo allí en Casa de Gobierno en vivo, Lucía, muy amable. Ampliamos esta noche a partir de las 20. Hasta luego. Gracias, muy amable. El trabajo en vivo desde la Casa Gris en la capital de la provincia, actualizando la información a través de la pantalla de RTS a esta hora de la tarde. Continuamos con nuestra programación habitual. Concurso de bandas en Tribus Club de